¿Sabías que el patrón de belleza establecido actualmente no se basa únicamente en el color de ojos o de cabello o en una talla determinada? Así es, el concepto de belleza actual tiene en cuenta factores como las proporciones faciales, las cuales están ligadas con la simetría facial. La ciencia ha establecido patrones y proporciones que debe tener un rostro para que resulte atractivo. Esto estrechamente relacionado con la sucesión de Fibonacci. De este modo, el rostro perfecto puede considerarse aquel que, al dividirlo con una línea vertical a través de la mitad del rostro, ambos lados son idénticos. Por otra parte, un rostro también puede considerarse atractivo y armónico cuando las medidas de algunas partes guardan una proporción específica. Por ejemplo, la razón entre el largo y el ancho del rostro debe estar entre 1,6 y 1,7. Hola, soy Dinamico, tu compañero para recorrer el camino de la matemática. Dinamico, hoy seguiremos descubriendo el maravilloso mundo de las funciones, en particular sus propiedades y algunas formas de clasificarlas según su comportamiento. Hoy estudiaremos propiedades como la monotonía, paridad o biyectividad. Una función se denomina monótona cuando conserva o invierte el orden. Así, se puede clasificar en dos, las funciones crecientes y funciones decrecientes. Una función f es llamada creciente en un intervalo si dados dos puntos x, y en dicho intervalo. Se cumple que si x es menor que y, entonces sus imágenes mantienen el orden. Es decir, f de x es menor que f de y. Gráficamente se puede identificar los intervalos donde una función es creciente cuando a medida que avanzamos a la derecha en ese intervalo, las imágenes de los puntos van ascendiendo. Una función f es llamada decreciente en un intervalo si dados dos puntos x, y en dicho intervalo se tiene que, si x es menor que y, entonces el orden de sus imágenes se invierte, es decir, f de y es menor que f de x. Identificamos los intervalos donde una función es decreciente, cuando en su gráfica si avanzamos a la derecha en este intervalo las imágenes de los puntos descienden. Podemos adicionar a esta clasificación las funciones constantes, en las cuales las imágenes de todo punto es la misma siempre. Para identificarlas gráficamente determinamos los intervalos en los cuales la gráfica de la función es un segmento de recta horizontal. Veamos cómo estos conceptos nos ayudan a resolver las actividades de esta página. En la actividad 1 debemos observar la gráfica de la función f y responder las preguntas planteadas. En las preguntas de los numerales 1, 2 y 3 debemos identificar en qué intervalos la función es creciente, decreciente o constante. Para esto usemos el criterio gráfico que te expliqué. Notamos que si partimos del 10 negativo y nos movemos a la derecha sobre la gráfica de la función, al avanzar la altura del punto va disminuyendo. Eso quiere decir que la función f en este intervalo es decreciente. Pero, ¿hasta qué punto? Exacto, hasta el 9 negativo. Pues a partir de este punto, si seguimos avanzando, entonces la altura del punto aumentará. Así que afirmamos que la función es decreciente en el intervalo 10 negativo, 9 negativo, por lo que ubicamos este intervalo en el recuadro del literal 2. De manera análoga notamos que en el intervalo 9 negativo a 7 negativo, si nos movemos por la gráfica a la derecha, su altura aumentará. Es decir, la función f en este intervalo es creciente. Por tanto, escribimos este intervalo en el recuadro de la pregunta 1. Como te habrás dado cuenta, identificar la monotonía de la función a partir de su gráfica es una tarea intuitiva y sencilla. Así que te encargo el resto a ti. Pausa el video y encuentra en qué intervalos la función f es creciente, decreciente o constante. En las preguntas 4 y 5 de esta actividad, debes calcular el dominio y rango de la función a partir de su gráfica. En este caso, usaremos el criterio de la línea vertical, que nos permite decidir si un punto está en el dominio de la función.
Este método consiste en trazar una recta vertical por cada punto sobre el eje de las abscisas y si esta recta interseca la gráfica de la función, entonces el correspondiente punto pertenece al dominio de la función. Recordemos que esta intersección debe ser única, pues de haber dos puntos de intersección, la gráfica no correspondería a una función sino a una relación. Para determinar el rango de la función existe un proceso análogo que es el criterio de la recta horizontal, el cual consiste en trazar una recta horizontal que pase por cada punto del eje de las ordenadas, y si esta recta intersecta la gráfica, entonces el correspondiente punto pertenece al rango de la función. En este caso no es necesario que la intersección sea única, pero en el caso en el que lo sea en cada punto, diremos que la función es inyectiva. Una función es llamada inyectiva si cada vez que f de x es igual a f de y. Entonces se tiene que x es igual a y. Otra manera de interpretarlo es que a cada par de puntos distintos le corresponden imágenes diferentes. Para verificar gráficamente si una función es inyectiva, se traza una recta horizontal por cada punto del eje de las ordenadas. Esta debe intersecar a la gráfica de la función en máximo un punto. Ahora, una función es llamada sobreyectiva si su rango es igual al conjunto de todos los números reales. Finalmente, si una función es a la vez inyectiva y sobreyectiva, entonces diremos que la función es biyectiva. Pausa el video y completa los literales 4 y 5 de esta actividad. Bien amigo, la última forma de clasificar las funciones que veremos hoy es la paridad. Te la mostraré. Una función es llamada par si cumple que la imagen de un punto x es igual a la de su opuesto. Un criterio gráfico para verificar que una función es par consiste en reflejar respecto al eje de las ordenadas a la gráfica de la función. Si esta es simétrica, entonces se puede afirmar que la función es par. Algunos ejemplos de funciones pares son todos los polinomios donde cada término tiene grado par, además de la función coseno y la adición y producto de estas. Otro tipo de funciones son las funciones impares. Una función es llamada impar si satisface que, para cada punto en su dominio, se tiene que la imagen de su opuesto es igual al opuesto de su imagen. Para verificar gráficamente si una función es impar, se debe reflejar la función en primer lugar con respecto al eje de las abscisas. Luego la gráfica de la función original se refleja con respecto al eje de las ordenadas. Si el resultado de ambas reflexiones es el mismo, entonces la función es impar. Veamos algunos ejemplos de funciones impares. Los polinomios donde cada uno de sus términos tiene grado impar. Las funciones seno y tangente. Ten en cuenta que una función puede no ser par ni impar. Como ves, son distintas las clasificaciones que se puede realizar sobre las funciones. Ahora, ya sabes lo necesario para continuar con la solución de la actividad. Pausa el video y resuelve el ejercicio 6. En la segunda actividad nos muestran la representación gráfica y algebraica de distintas funciones. Con respecto a ellas debemos ubicar la letra correspondiente a cada función en la caja que describa una de las características. Veamos un ejemplo. Consideremos la función h de x igual a x al cubo, cuya gráfica ya debes conocer. Verifiquemos dentro de cuál clasificación estaría esta función. Para comprobar si la función es inyectiva o no, trazamos rectas horizontales a través de cada punto del eje de las ordenadas. Aquí notamos que cada recta intersecta a la gráfica de la función en un único punto. Por tanto, la función es inyectiva. Otra manera de comprobarlo es verificar que si h de x es igual a h de y, entonces x es igual a y. Supongamos que h de x es igual a h de y. Así x al cubo es igual a y al cubo. Luego sacamos raíz cúbica obteniendo que x es igual a y. De este modo, se ubica la letra h en esta caja. Ahora pasemos con la siguiente característica, el ser sobreyectiva.
Como vimos antes, cada recta horizontal interseca a la gráfica de la función en un único punto, por lo que el rango de h es igual al conjunto de los números reales. Por tanto, la función h es sobreyectiva. Así que la ubicamos la letra h en esta caja también. Ya que la función h de x es tanto inyectiva como sobreyectiva, entonces h puede ser llamada biyectiva. La siguiente caja tiene como título impar. Verifiquemos si la función h es impar. Estudiemos las dos maneras de decidir. Para el criterio gráfico reflejemos la gráfica de h con respecto al eje de las ordenadas. Luego reflejamos la gráfica de h con respecto al eje de las abscisas. En este caso, como ambas reflexiones coinciden, entonces la función h es impar. Analíticamente, se puede corroborar esto. Recordemos que la condición para que una función sea impar es la siguiente. Se debe tener que h evaluado en menos x es igual a menos h de x, o escrito de otra manera, menos h de menos x es igual a h evaluado en x. Si x es un elemento del dominio de h, entonces por la definición de la función h, se tiene que h de menos x es igual a menos x al cubo, y al operar obtenemos x al cubo que es igual a h de x. Por lo tanto, la función h de x igual a x al cubo es impar. Por último, debemos verificar si la función es o no par. Gráficamente observamos que, si reflejamos la función con respecto al eje de las ordenadas, sus gráficas no coinciden. Una manera numérica de comprobarlo es verificando que, por ejemplo, f de 1 es distinto a f de 1 negativo, ya que el primer valor es 1 y el segundo es 1 negativo. Así que en este caso no ubicamos la letra en la caja de las funciones pares. ¡Qué fácil es esto! Así que te encargo el resto a ti. Pausa el video y completa la actividad 2 de tu libro. Y ya sabes que la práctica hace al maestro. Así que manos a la obra. En la actividad 3 debes realizar un bosquejo de la gráfica de cada una de las funciones e identificar su dominio, rango, intervalos de crecimiento y decrecimiento, para luego indicar si la función es par, impar, inyectiva o sobreyectiva. En este caso te ayudaré con la clasificación de esta función. Para realizar un bosquejo de la gráfica de esta función tenemos dos alternativas. Podríamos usar una tabla de valores o usar las transformaciones de funciones. Puedes encontrar información acerca de esta alternativa para graficar en este enlace. En tu cuaderno puedes hacer una tabla de valores y corroborar los resultados. Yo realizaré la gráfica a partir de la función r de x igual a 2 elevado a la x, cuya gráfica es la siguiente. Como en el exponente de la función que aparece x menos 2, ¿qué tipo de transformación debemos realizar a la gráfica? Muy bien. Debemos trasladarla 2 unidades hacia la derecha. Ahora, notemos que la potencia está multiplicada por 1 negativo. Así que, ¿cuál es el paso a seguir? Exacto. Reflejar la gráfica de la función con respecto al eje de las abscisas. Finalmente, notemos que en nuestra función aparece adicionándose un 1, por lo que debemos trasladar una unidad hacia arriba la gráfica obtenida. Y listo, ya hemos obtenido la gráfica de la función menos 2 elevado a la x menos 2 más 1. Ahora identifiquemos sus características para clasificarla. Gráficamente identificamos que su dominio es el conjunto de números reales y su rango es el conjunto de números reales menores a 1, es decir, el intervalo desde infinito negativo hasta 1. Además, esta función es decreciente en todo su dominio, por lo que su intervalo de decrecimiento es desde infinito negativo a infinito y no hay intervalos donde la función crezca. Ahora, para determinar la paridad de la función, reflejamos su gráfica con respecto al eje de las ordenadas. Como las gráficas no coinciden, quiere decir que la función no es par. Para determinar si la función es impar, reflejemos esta gráfica con respecto al eje de las abscisas.
¡Oh no! Tampoco coincide con esta gráfica. Esto quiere decir que la función no es impar. Por tanto, este es un ejemplo de una función que no es par ni impar. Finalmente, verifiquemos si la función es inyectiva o sobreyectiva. Para la inyectividad usaremos el criterio de la recta horizontal. Tracemos rectas horizontales por cada uno de los puntos del eje de las ordenadas y veamos cuántas veces se intersecan con la gráfica de la función. Como cada recta interseca a lo sumo en un punto a la gráfica, quiere decir que la función es inyectiva, pero no es sobreyectiva, ya que su rango no es igual al conjunto de los números reales. De este modo, la función de x tampoco es biyectiva, pues recuerda que para hacerlo tiene que ser tanto inyectiva como sobreyectiva. Ahora es tu turno. Realiza el mismo análisis para las demás funciones de la actividad 3. Pausa el video e identifica las características de cada función. ¡Qué bueno eres en esto! La clasificación de funciones ya es tarea fácil para ti. Vamos a la actividad 4. En este caso debes determinar la veracidad o falsedad de cada proposición. En caso de que sea cierta, debes justificar por qué. En caso de que no, debes mostrar un contraejemplo. Te ayudaré mostrándote un ejemplo. Consideremos la proposición: el producto de la función par con una función impar da como resultado una función impar. En primer lugar, podemos probar si la proposición es falsa o verdadera mediante un ejemplo. Consideremos las funciones f de x igual a x al cuadrado más 3, la cual es una función par, y también a la función g de x igual a x elevado al cubo menos 3x, la cual es impar. Su producto es la función h de x igual a x elevado a la 5 menos 9x, la cual puedes comprobar que es una función impar, pues es un polinomio donde todos sus términos tienen grado impar. Por lo anterior, puede parecer que esta proposición es verdadera, aunque aún no lo sabemos con certeza, pues debemos verificarlo con todas las funciones pares e impares. Como la cantidad de funciones de este tipo es infinita, es difícil comprobarlo una por una, así que te mostraré una manera de hacerlo. Llamemos f de x a una función par cualquiera y g de x a una función impar arbitraria. Veamos que la función h de x igual a f de x por g de x es impar. Para comprobarlo, debemos verificar que h de menos x es igual a menos h de x. H de menos x es igual a f de menos x por g de menos x. Como f es una función par, f de menos x es igual a f de menos x. Además, como g es impar, entonces g de menos x es igual a menos g de x. Reemplazando esto en la igualdad anterior, obtenemos que h de menos x es igual a menos f de x factor de g de x, lo que es equivalente a menos h de x. Como h satisface esta condición, quiere decir que es impar. De este modo concluimos que el producto de una función par con la función impar es una función impar, por lo que la proposición es verdadera. ¡Buen trabajo! Ahora te encargo el resto a ti. Pausa el video y completa la actividad 4. ¡Oh, mira! Es la dinámico señal. Necesitan de nuestra ayuda en el aeropuerto de la ciudad. Vamos rápidamente a la torre de control, con los datos proporcionados por una caja negra. Los operadores han elaborado la gráfica que describe la velocidad en kilómetros por hora de un avión extraviado, según el tiempo medido en minutos que transcurren desde que se encendió sus motores. ¿Sabías que las cajas negras de un avión son en realidad de color naranja? Esta pintura se aplica principalmente para que la caja tenga un color llamativo y sea fácil localizarla en caso de un accidente, pues esta caja guarda información que permite analizar lo ocurrido antes del accidente, como funcionamiento de motores, registro de todas las conversaciones realizadas en la cabina, además de posición y velocidad. Además, la pintura está especialmente diseñada para hacer la caja resistente a las altas temperaturas, garantizando así la seguridad de la información.
Otro dato curioso es que en realidad no son cajas, como las imaginas, sino que tienen por lo general forma cilíndrica. Retomemos. Para responder a las preguntas de la actividad 5, puede ser de ayuda en primer lugar identificar el dominio y rango de la función correspondiente a la gráfica, las cuales puedes obtener con la duración del vuelo y la velocidad máxima alcanzada. Ahora vayamos a las preguntas de esta actividad. Para fines estadísticos e identificar la posición del avión, debemos identificar en qué intervalos el avión aumenta y disminuye su velocidad y ubicarlos en las casillas correspondientes. Luego, para la pregunta 2, ayúdame a identificar qué sucedió con el avión desde el minuto 26 hasta el 34. Finalmente, determina la velocidad máxima alcanzada por el avión según los datos registrados. Pausa el video y ayuda al equipo de operadores en la búsqueda del avión. Dinamigo, muchas gracias por tu ayuda. Ahora ya sabes mucho acerca de la clasificación de función. Te dejo una pregunta para que la respondas en clase. ¿Crees que existen funciones que sean tanto pares como impares? Escribe en los comentarios tu respuesta. Por hoy, finalizamos nuestro recorrido descubriendo una parte del mundo de las funciones por donde pasaron grandes matemáticos, como Carl Weierstrass. Espero te hayas divertido y aprendido mucho. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao, chao, dinamigos!